a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y pues vamos a pedirle al Señor que nos hable, que Dios sea el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Quiero hacer una oración. Padre, le suplico, Señor, y le ruego que nos hable, Señor. Necesitamos entender su palabra. Necesitamos escuchar su voz. Que yo sea solamente un instrumento, pero lo importante, Señor, es su palabra. Es su palabra. Y yo quiero, Señor, que nos ilumine nuestras mentes a cada uno de nosotros con su palabra y con el poder de su Santo Espíritu, Señor, porque gracias nos ha dado de su Santo Espíritu y es el que nos guía toda verdad. Y, Señor, que sea usted, Señor, hablándonos y guiándonos a las verdades de su palabra. Gracias, en el precioso nombre de Jesús, se lo pido y muchas gracias. Amén. Muy bien, hermanos. No vamos a leer el pasaje, voy a estar predicando del pasaje del que leyó el hermano Pablo, que está en Primera de Pedro 2, 11 al 25. Pero vamos a ir a un pasaje de Mateo, pero en un momento les voy a decir cuál es la cita bíblica. Y quiero pues hacer una introducción de lo que voy a estar hablando, porque estos pasajes que se leyeron, el enfoque de ellos, hermanos, es a que nosotros pongamos más atención, que estemos más concentrados a las cosas celestiales. Y a través de toda la Biblia, y el Señor Jesucristo habló también de eso. Es algo bien importante que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos y estemos esperando el regreso de Cristo de una manera más entusiasta, de una manera más concentrados en eso. Yo sé que, y la palabra de Dios nos lo enseña, que todas las cosas que Dios nos da son para que las disfrutemos. Todo lo que el Señor nos da es para que lo disfrutemos. Y claro, y podemos disfrutar de todas las cosas. Y es precioso, es algo muy agradable cuando disfrutamos del alimento, del vestido, de la casa, del carro, de pasear, de cualquier diversión, siempre y cuando todo sea sano, sin pecar, sin salirnos de la voluntad del Señor. Todo se puede disfrutar. Pero en este momento el pasaje o lo que voy a estar yo compartiendo con ustedes es del enfoque, el enfoque hacia la voluntad de Dios, hacia el servicio de Dios, hacia nuestra santificación, porque el Señor nos dice que seamos santos. Ahora, yo sé que cada cristiano, cuando recibe el Espíritu Santo, o cada persona, cuando nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, ahí el Señor nos apartó, nos santificó, y la palabra santificarnos es apartarnos o separarnos para Él. Él nos compró con su preciosa sangre y venimos a ser de su propiedad. Pero luego el Señor, a través de su palabra, nos manda que nos santifiquemos, un proceso de santificación en nuestros hechos, nuestras obras, un crecimiento espiritual. Y eso es algo bien importante. Y entre más santificados estemos para el Señor, ya en el proceso de la santificación, después de haber nacido de nuevo, más uno se enfoca en las cosas del Señor. Y todos estamos en un proceso, a todos nos cuesta, todos batallamos, todos estamos en esa lucha, pero vemos que los apóstoles y el Señor Jesucristo, por supuesto, los apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo, siempre nos están haciendo un llamado a que pongamos más importancia a las cosas celestiales. El apóstol Pedro, este versículo 11, no lo busque, si tiene la Biblia abierta ahí en el pasaje que leyó el hermano Pablo, está bien. Pero el apóstol Pedro comienza este párrafo de su epístola
con esta palabra, amados, que es en el versículo 11, amados, amados. Y los llama amados. Y quiero que pensemos, quiero llevarlos a pensar, a que meditemos un poquito, que el apóstol Pedro, este hombre, era un hombre desesperado, interperante, era una persona que tomaba decisiones muy acarreradas, que trató de influenciar al Señor Jesucristo a no cumplir con la misión para la cual él había venido a esta tierra. Él trató de influenciarlo y en un momento más vamos a leer ahí ese pasaje, por eso dije que vamos a ir a Mateo capítulo 16. Y el Señor Jesucristo le contestó de una manera drástica, brusca, bien exhortante, fuerte, duro. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y la razón fue porque le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le habló bien fuerte, bien duro. Yo no sé cómo se sentiría el apóstol Pedro, pues una decepción, una herida dura, fuerte, fueron palabras fuertes. Quítate de delante de mí, Satanás. Así le dijo. Y estas palabras quedaron escritas en el Evangelio de Mateo, ahí las palabras del apóstol Pedro quedaron escritas en el Evangelio según San Mateo. Y Pedro podría haberle dicho a Mateo, porque eran apóstoles los dos, fueron compañeros de trabajo, de la obra misionera, de la obra que el Señor Jesucristo les encargó. Y esas palabras no se escribieron en el momento. El Espíritu Santo se las recordó a Mateo y para que las escribiera en un tiempo futuro, mucho tiempo después de que Jesucristo ya había sido crucificado, resucitado y había ascendido a los cielos. Pero el apóstol Pedro podría haberle dicho a Mateo, no escribas eso, me vas a avergonzar públicamente. Pero eso fue la voluntad de Dios. Y vamos, hermanos, por favor, ahí a Mateo en el capítulo 16. Y vamos a ver los versículos 21 al 28. Quiero que leamos ahí esos versículos. Y en el versículo 21 dice, desde entonces, vea lo que el Señor Jesucristo comienza a decirles o a declararles, a decirles a sus discípulos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, el Señor, pues bueno, los apóstoles, y Pedro era uno de ellos, están muy contentos con el Señor y ellos pensaban que pues él se iba a quedar pues hasta la vejez, no sé. Y Pedro lo toma aparte. Dice entonces, versículo 22, dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pues que esto no te suceda. No queremos que esto te pase. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro está poniendo su mirada en las cosas humanas, en las cosas de los hombres, y no las tenía puestas en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Y el Señor Jesucristo tenía él que cumplir con esa misión para la cual él vino. Pues él vino con una misión a la tierra. Y Pedro está como tratando de impedir, tratándolo de influenciar para que no llevara a cabo la misión por la cual él vino a la tierra. Entonces, esa
misión del Señor Jesucristo, después Él se la encomienda a sus apóstoles y los lleva a que quiten la mirada de los hombres y la pongan en las cosas de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahí en la epístola de Pedro. En versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso es precisamente lo que dice el Señor Jesucristo en este versículo, que nos neguemos a nosotros mismos, que ya no le demos importancia a nuestra vida, a nuestro ser. En otras palabras, que recordemos que estamos de paso en este planeta Tierra, vamos de paso. No nos vamos a quedar muchísimo tiempo, son años. Cuando mucho, algunas personas duran 100 años. Pero vamos a decir que duremos 70 u 80 años. La Biblia lo dice que los más robustos 80 años. Más o menos es el promedio de vida de las personas. Entonces, imagínense, si son 80 años, a mí no me quedan muchos ya. Y entonces tengo que pensar que el resto que me queda de vida, tengo que aprovecharlo para ponerlo al servicio del Señor, para estarle sirviendo a Dios. ¿Y qué es lo que más quiere el Señor Jesucristo de nosotros? El Espíritu Santo, usando a sus apóstoles, quiere que seamos santos, que nos santifiquemos, porque a través de la santificación, de ahí fluyen todas las demás cosas. Y para santificarnos, pues tenemos que pedírselo al Señor, porque esa santificación de que la cual nos lleva o es el producto de apartarnos de las cosas que nos estorban para poder vivir una vida más entregada al Señor. Dice el versículo 24, lo vuelvo a leer, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, y luego hace una pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo le dice a Pedro que se quite de delante de él y lo llama Satanás, porque Pedro tenía puesta la mirada en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres, le dice, y no estás poniendo la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, donde está Dios sentado en su trono. Ahora quiero hacer énfasis, hermano, en estas palabras. Ahora sí vamos a ir a Primera de Pedro, en el capítulo 2. Quiero hacer énfasis en estas palabras del apóstol Pedro, donde dice amados. El versículo 11 dice amados. Y luego, ¿qué es lo que hace el apóstol Pedro ahí? Dice, yo os ruego. O sea, él está rogando. ¿Y cuál es ese ruego? ¿Qué ruego está haciendo el apóstol Pedro? Dice, como a extranjeros y peregrinos. Nosotros, los cristianos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. De por sí que esta tierra, si nos vamos al libro de Apocalipsis, va a ser lanzada
va a desaparecer de la presencia de Dios cuando el Señor juzga a todo el mundo que lo rechazaron en el día del gran trono blanco. Esta tierra va a desaparecer. Pero la Biblia a nosotros como cristianos nos llama peregrinos, somos peregrinos. Y luego dice que os abstengáis. En otras palabras, el ruego del apóstol, dice, amados, os ruego, el ruego del apóstol Pedro es que nos abstengamos, que nos detengamos, que no continuemos en los deseos de la carne que batallan contra el alma. O sea, que no les demos rienda suelta a todo lo que la carne desea, sino que pongamos límite, pongamos freno. Y nosotros, por supuesto, no podemos, pero por eso nos dice que, y nos ruega, como extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos de esos deseos carnales. Y antes de eso, en el capítulo anterior, que no lo vamos a ver ahorita, él nos dice que seamos santos. ¿Y cómo podemos nosotros obtener la santificación? Bueno, apartándonos de cosas, pero pidiéndole al Señor, porque nosotros con nuestras propias fuerzas jamás podremos. Una persona inconversa jamás puede dejar cosas, o tal vez deja algunas cosas, pero no puede salvarse y no puede santificarse. Nosotros como cristianos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido separados para la gloria de Dios, Dios nos demanda santificación y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle. Ahora, la palabra de Dios, Dios nos la dejó para enseñarnos, para mostrarnos qué es lo que Él quiere y en qué estamos fallando y cómo podemos obtener todas las cosas que Dios nos pide, porque Dios no nos va a pedir algo que Él no nos va a ayudar a hacerlo, pero Él quiere que lo hagamos. Entonces dice aquí que os abstengáis de esos deseos carnales que batallan contra el alma, que hay una lucha, hay una guerra. Y en Gálatas nos enseña que la guerra es el Espíritu Santo contra la carne. Y ellos se oponen entre sí. Y el propósito del oponerse es para que nosotros no hagamos lo que la carne quiere que hagamos. Y luego dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o entre los inconversos, aquellos que no son parte de la iglesia. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos como ejemplo a aquellas personas que no le conocen. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pedro, lo que él está haciendo aquí en esta epístola, es todo lo contrario a la petición que le hizo al Señor Jesucristo. Un cambio radical, un antes y un después. Pedro allá quiere sacar al Señor Jesucristo de la voluntad o de la misión para la cual él vino, la voluntad de Dios el Padre. Y ahora él nos ruega a nosotros que nos abstengamos de la carne, de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esos deseos de la carne se oponen a nuestra bendición eterna. Porque es una batalla, es una guerra, una lucha contra el alma. Y cuando nosotros cedemos terreno a la carne, a los deseos carnales, estamos perdiendo bendiciones de parte de Dios. Eso téngalo por seguro, porque así la Biblia nos lo enseña. Ahora, el propósito es para que vivamos de una manera diferente de los que no conocen a Dios y para que seamos buen ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos como instrumentos para la salvación de aquellas otras personas que aún no le conocen. Dice, vea lo que dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros, de ustedes, de mí, de nosotros,
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ese es el propósito, que Dios quiere que nuestra vida cristiana impacte a los demás o a las demás personas, a los inconversos, que ellos puedan ver en nosotros vidas transformadas, vidas cambiadas, con nuestros hechos y con nuestras palabras también. Ahora veamos en el capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los, una vez más vemos aquí la palabra deseos, deseos de la carne, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, los deseos que antes teníamos cuando éramos inconversos, cuando no conocíamos a Cristo. Entonces, dice, como hijos, porque ahora somos hijos de Dios. No os conforméis a esos deseos de antes. No te conformes a eso. Y luego dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el capítulo 4 dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que Dios nos pide que seamos santos, pues que dejemos que las necesitamos, porque necesitamos dejar que las palabras de Dios nos llenen de su sabiduría. Tener en nuestra mente, en nuestro corazón, decir, Señor, yo quiero obedecer. Yo reconozco que no puedo, pero yo necesito obedecer. Yo necesito, porque es para mi bien, es para mi bendición. Pero nos vamos a dar cuenta de que no podemos hacerlo. Pero si le pedimos a Él, Él está dispuesto a ayudarnos. Así que, hermanos, tengamos muy presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos de paso por esta tierra. Y como dije en un principio, sí podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da, porque el mismo apóstol Pablo dice que todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos. Pero claro, sin caer en pecado, sin caer en desobediencia a Dios, sin caer en menospreciar a Dios, sin caer en menospreciar la obra de Dios o el llamado de Dios, el propósito de Dios principal para mi vida. Puede ser en el, pues en el afán, en el pecado, cosas por el estilo. Así que, hermanos, vamos a ver el versículo 13 del capítulo 1. Dice, por tanto, por esa razón, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, pues ajusta tu mente a la voluntad de Dios. Clarifica tu mente. Ponla en las manos del Señor, en la voluntad de Dios. Y luego dice, sé sobrios. Sobrios es todo lo contrario, una persona trastornada, ebria, que no está en sus 5 sentidos. Sé sobrios, concéntrate. Y luego dice, y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, esto los inconversos no lo pueden ver. O sea, ellos no tienen la mirada o la visión
de ver pues que hay una vida mejor de esta vida, que estamos de paso en este planeta. No, la gente vive como si fuera a ser eterna, o sea, están afanados y tan concentrados en las cosas de este mundo como si fueran a ser eternos. Y hermanos, para cuando acuerda uno, los años se fueron. Estaba viendo yo a este señor, ¿cómo se llama este payasito mexicano? Cepillín. Estaba en el hospital, grave, en una cama, ya casi muriéndose. Y yo me acuerdo cuando él andaba, yo ya era joven, no me gustaba, no me llamaba la atención, pero sí me daba cuenta de él, y los niños les gustaba mucho. Él andaba en su mero apogeo. Yo creo que él era mayor que yo, algunos 8 o 10 años por ahí. No estoy muy seguro cuántos, pero por ahí, alrededor de 8 o 10 años mayor que yo. Y pues él andaba joven en su apogeo y todo eso, trabajando en eso de payaso. Se hizo muy famoso, famosillo él. Pues se le llegó la hora y yo lo vi y dije, wow. Yo no volví a saber de él cuando yo me vine de México. Hasta que lo vi en un hospital, en un video, lo vi en un hospital y ya pues bastante grave, bastante delicado de salud. Dijo algunas palabras ahí ya como despidiéndose. Y eso a mí me llevó a pensar, digo yo, wow, ¿qué es el hombre? Yo no sé si sería salvo él o no, si no sé dónde está, pero supóngase que no fue salvo, que no era salvo, que casi por lo regular esas personas, pues, especialmente se hacen famosos, se hacen ricos, lo que menos quieren es buscar de Dios. Ojalá y lo haya hecho, Dios quiera que sí. Dios quería que sí, pero no sé si lo hizo. Y así mueren miles de personas diarias que pues tal vez fueron personas que prosperaron en esta tierra, fueron personas muy destacadas, se les concedió o alcanzaron las metas que se propusieron, hablando humanamente, materialmente, pero su alma se pierde o se perdió. Y de esas personas habrá millones, billones de personas en aquel día delante del trono blanco, cuando tengan que pues darle cuentas al Señor. Y las cuentas más terribles serán porque rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, los inconversos eso no lo pueden ver. Ellos están concentrados, afanados en las cosas de este mundo. Y muchos cristianos desafortunadamente tampoco. Pero tú y yo, hermanos, pongamos atención y veamos esto. Fíjate lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Preciosas palabras del Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pedro. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Y somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, comprado por precio, por la sangre de Cristo, adquirido para que anunciéis las virtudes. O sea, hay un propósito por el cual el Señor Jesucristo nos compró y nos ha dejado en este planeta Tierra. Nos dio el Espíritu Santo para darnos el poder, para santificarnos, para predicar su palabra, para confesar con nuestra boca al Señor Jesucristo, para que seamos celosos de su palabra y de su voluntad. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, de las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas, de las garras de Satanás, a su luz admirable.
un pueblo adquirido por Dios, para que con nuestro buen testimonio, apoyando la obra de Dios, siendo responsables, amando a los hermanos y hermanas, las personas inconversas vean el ejemplo de nosotros y puedan ver a Jesucristo en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo reprendió al apóstol Pedro, porque él vino precisamente a cumplir una misión, y esa misión fue salvarnos a nosotros. Y nosotros, los que hemos creído y hemos sido salvos, pues nos ha dejado con ese propósito también de que otros se salven con nuestro testimonio, porque el Señor Jesucristo llama a sus apóstoles, les encomienda la misión que él había ya cumplido, pero les encomendó a ellos: vayan y prediquen, vayan y expandan esas buenas nuevas, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, como él diciendo: yo morí por los pecados, para remisión de los pecados de aquellas personas. Ustedes vayan y anuncien. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación, y nosotros, los que hemos creído, tenemos esa misión también, ese propósito de parte de Dios para que otras personas se salven. Y tenemos que pensar que no es solamente predicar, sino es también el testimonio, predicando y respaldado con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Fallamos, si fallamos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Si caemos, hay que levantarnos y decir: Señor, perdóname, ayúdame a ser mejor. Es una lucha, hay una guerra. Nosotros ya estamos salvos, gracias a Dios. Ahora nosotros tenemos esa misión, que otros conozcan el evangelio del Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, muchas personas, en lugar de servir, no lo digo por ustedes, pero muchas personas, en lugar de servir para que otros vengan a Cristo, más bien están sirviendo para que no quieran venir a Cristo. Pues que no nos pase a nosotros eso. Vamos a Filipenses, hermanos, por favor. En el capítulo 3, Filipenses 3, y voy a leer el versículo 20. Dice aquí la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Donde estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, allá es donde tenemos nosotros nuestra ciudadanía. Y para allá vamos pronto, con el favor de Dios. Ahora vamos al versículo 7. Dice el apóstol Pablo, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Yo pienso, el apóstol Pablo era una persona muy preparada, probablemente tenía una muy buena economía, era un fariseo de fariseos y era parte del Sanedrín. Eran personas bien acomodadas. Dice: todo eso para mí, dice, pues eran ganancias mundanas, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, eso ya no me sirvió para nada, porque pues estaba bien envuelto en esa religión, el judaísmo, pero se dio cuenta que pues eso le estorbaba para poder seguir a Cristo. Y de esa manera Dios quiere que nosotros nos despojemos de las cosas que nos estorban. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Luego dice en el versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros los apóstoles, por supuesto. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de carne, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Esa es la promesa del Señor. El apóstol Pedro, regresamos ahí con el apóstol Pedro, hermanos. Allí una vez más vemos en el versículo 11, dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjero, o sea, hay un ruego a la iglesia, a los amados, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos, entre aquellas personas que no conocen a Dios, que no le conocen. Así es de que es algo de suma importancia, hermanos. El versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces, vemos, hermanos, que en nuestro testimonio tiene que dejarse ver, tiene que dejarse brillar alrededor de todas las personas, alrededor de donde quiera que andemos. Que Dios nos ayude. Y eso es, por ejemplo, este versículo que acabo de leer, pues eso, someternos a las autoridades superiores, orar por ellos, porque es importante orar por las personas, porque hermanos, somos muy bendecidos aquí en este país. Las autoridades son muy responsables. Usted les llama porque hay algún problema, ellos llegan rapidito, cosa que a veces en los países hispanos no sucede. Y a veces ni siquiera allá en la frontera de Texas, la parte frontera. Aquí, hermanos, les llama uno por cualquier detalle, cualquier problema, y inmediatamente ahí están. Y son amables, se portan bien. Entonces, hay que orar por ellos, hay que ser obedientes, hay que someternos, porque son personas puestas por Dios, como dice en el libro de Romanos, son puestos por Dios. Y dice el verso 14, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, como estábamos viendo hace un momento, si vamos a reabrir el templo, pues tenemos que respetar las normas que el gobernador ha puesto. Hay que respetar, hay que hacerlo. Nos evitamos problemas con la ley y también es por nuestro bien, por nuestro beneficio, porque lo que están haciendo es para tratar de evitarnos el contagio o que nos contagiemos. Entonces tenemos que someternos, hay que obedecer a las reglas que ellos nos pongan. Luego dice el verso 16, como libres,
O sea, como libres, como que podemos disfrutar de todo, pero no usando esa libertad para pecar. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, donde quiera que estemos disfrutando, ya sea comiendo, ya sea paseando, viajando, divirtiéndonos, pero como siervos de Dios, siempre dando honra y gloria a Dios. Versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, nosotros, hermanos, somos llamados para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, para que sigamos esas pisadas donde Él ya pasó. O sea, nosotros vamos a poner nuestro pie en donde Él ya lo puso, por el camino que Él ya caminó. Y Él quiere que le sigamos de esa manera. Yo sé que estamos rodeados de tentaciones, pero son las mismas que Él padeció. Y Él es poderoso para socorrernos cuando estamos pasando por tentación, por situaciones así, y Él está dispuesto a ayudarnos. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, o sea, nosotros, éramos como ovejas descarriadas. Gracias a Dios que pues el Señor ya tenía su mirada puesta en nosotros. Andábamos descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y encomendémonos al Señor, hermanos. Que Dios nos ayude, porque necesitamos de su ayuda y de su poder. Necesitamos de su gloria. Allí en el capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sed santos, sed santos, sed santos, y conduzcámonos en temor, porque el Señor quiere que nos estemos santificando cada día. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su paciencia, Señor. Y gracias por la salvación que usted nos ha dado, por la salvación de nuestras almas y por su ayuda, Padre. Gracias por su palabra. Muchas gracias, Señor, por su palabra que nos dejó, por el Espíritu Santo que usted hizo morar en nosotros. Gracias por esta reunión. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, por cada niño. Y, Señor, que su bendición esté reposando en cada uno de los hogares. Se lo pido en el nombre de Jesús. Bendiga la reunión que vamos a tener hoy en la tarde y guárdenos, Señor, donde quiera que salgamos o vayamos. Se lo pido en Cristo Jesús. Amén.